Saben, esta historia empieza, en un momento hace algún tiempo, donde una de mis adicciones, era jugar videojuegos de Pokémon. Recuerdo que sin descuidar las labores de la escuela, pasaba por lo menos 5 horas diarias, en época escolar, y casi el doble de tiempo, cuando eran las vacaciones. Lejos de ser algo preocupante para mi madre, ella mantenía el silencio, y no me recriminaba nada, porque mis notas en la escuela nunca llegaron a ser malas. De hecho, miraban guías e inclusive hacía cálculos matemáticos, para los juegos, así no tenía inconveniente alguno por ello. Mi juego favorito, el Pokémon Rojo Fuego, el que más horas llevaba acumulado, y en el que mejor equipo tenía. Gyarados nivel 66. Alakazam nivel 61. Magmar nivel 64. Venusaur nivel 74. Zapdos nivel 57. Diglett nivel 21. Este último era para utilizar las máquinas ocultas. Bien, resulta que caminaba por toda la región de Kanto, porque ya había completado las misiones extra, ya había ganado la revancha de la Liga Pokémon, inclusive activado los nuevos mapas de las demás islas. En mi inventario, tenía algunos otros Pokémon legendarios, pero en mi preferencia ya me había acostumbrado a este equipo. Bien, recorriendo sin sentido alguno me encontraba en Pueblo Lavanda, aquel lugar extraño donde muchas historias habían dado fruto, la música algo inquietante. Entonces hice un rodeo cerca a la torre Pokémon, y un sprite de un viejo, que nunca me había parecido verlo allí, se abrió una caja de diálogo. Decía: parece que no te cansas de luchar, creo que aún te esperan rivales fuertes. Seguido de esto, mi sprite seguía al del viejo, y en el muro que hay al costado de la torre Pokémon, sucedió que mi sprite y el del viejo, atravesaron la pared. Era similar a lo que sucede cuando en un emulador de PC, se activa este Shark, pero en mi caso, jugaba en consola, y de hecho había sido mucho antes de saber que este juego se podía jugar en emulador. Después de atravesar el muro, únicamente estaba mi sprite, y la imagen cambiaba a un camino demarcado como el que baja de Ciudad Celeste. Entonces me monté en la bicicleta, y recorrí ese camino. Después de estar alrededor de 10 minutos andando, pensé que el juego se había congelado, y me disponía a reiniciar mi consola, cuando en el camino observo el sprite de un montañero. Era pan comido, suponía yo, cuando el signo de exclamación apareció. Entonces inició el combate. El montañero envió a un Onix de nivel 83. Eso fue realmente inquietante, nunca había visto que un entrenador tuviera un Pokémon a este nivel. Eso no fue lo peor, con un poco de dificultad con mi Gyarados pude derrotar al Onix, y a continuación pone un Golem a nivel 84. De hecho el resto de sus Pokémon oscilaban esos niveles, aunque lo vencí mi equipo quedó duramente dañado, por lo que me vi forzado a regresar. Recorrí el camino de vuelta por otros 10 minutos, y al volver al sitio inicial donde me había transportado a este camino, mi sprite hizo la animación de la cuerda huida, y regresé a Pueblo Lavanda. Después de salir del centro Pokémon, y pasar por la tienda a llenar mi inventario de nuevo, llegué al mismo muro, pero nada sucedía. Creía que lo podría atravesar, pero no sucedía nada, por lo tanto tuve que hablar otra vez con el sprite del viejo, para que volviera a suceder lo mismo. Después del montañero, una fila de entrenadores, con Pokémon entre nivel 80 y 90, me retaron. En esto duré varios días, pues después de todos los combates siempre mi equipo quedaba dañado. En todo eso solo perdí en una ocasión, y no reaparecí en Pueblo Lavanda como lo había pensado, sino que al perder, salió un letrero: el entrenador ha sido advertido por fuerzas extrañas, y entonces aparezco en mi casa en Pueblo Paleta. Mis Pokémon se había recuperado. Al bajar las escaleras, mi madre me habla y en la caja de diálogo salió: oye, deberías tener cuidado con las fuerzas misteriosas, tú eres el mejor entrenador así como estás. Eso me pareció algo extraño, pero más allá de obedecer, seguí por el difícil camino de entrenadores.
Al terminar de vencer a los 15 entrenadores, mi equipo Pokémon en promedio había subido 10 niveles, el tope de dinero ya estaba cercano al máximo y entonces pasaba por zonas de hierba alta, donde me aparecían Pokémon salvajes a nivel 70, cosa que los hacía prácticamente difíciles de capturar. En este lugar no podía usar teletransportación, vuelo, o ninguno de esos ataques. Un camino adoquinado parecido a la calle Victoria apareció y después de caminar unos pasos, la silueta de una ciudad apareció. La música era una que nunca había escuchado. En la entrada había un cartel que decía: Ciudad Ocre, una lúgubre ciudad reservada para aquellos que buscan el máximo poder. Entonces los sprites empezaron a aparecer. Hablé con un chico que me dijo: aquí las personas dejan su humanidad por el poder. Entonces recorrí la ciudad, y noté que había un centro Pokémon, una tienda y algunas casas. Al ingresar al centro Pokémon, la enfermera me recibió a los Pokémon, y después de que apareciera el diálogo de siempre, y la misma animación, la enfermera me dijo: con ese equipo Pokémon no llegarás a sobrevivir. Fue extraña esta parte. Me retiré a ver qué otras cosas me rodeaban, entré en la tienda, compré todo lo que necesitaba, incluso llenando mi inventario, con pociones y revivir. Y una cosa que me pareció curiosa, a diferencia de las tiendas normales, en esta vendían éter. No desaproveché esa opción y resulté entrando en algunas de las casas, donde las personas me decían que estaba perdido, que no había nada más que hacer. Otra cosa que sucedía, es que cuando decidía guardar partida, mientras estaba en Ciudad Ocre, me decía error al guardar, entonces me veía obligado a regresar a Pueblo Lavanda. Casi al final de la ciudad se encontraba un gimnasio Pokémon, en la puerta estaba el sprite de una chica, que me dijo: esta es la primera y última vez que te veo. Al instante, se movió de la entrada. Si alguno ha jugado al Pokémon Alma de Plata, les diré que por dentro el gimnasio era igual al de Ciudad Verde, donde el rival de Red es el líder, con excepción de las flechas en el suelo, un lugar oscuro, donde al final, se hallaba un extraño sprite. Solo era un silueta, no podía ver nada, y entonces inicié el combate. 6 contra 6, el líder de gimnasio tenía el siguiente equipo. En la caja de diálogo salieron 3 puntos. Charizard, nivel 95. Electabuzz, nivel 96. Alakazam, nivel 97. Tiranitar, nivel 98. Gengar, nivel 100. Dragonite, nivel 100. Les digo que fue la peor batalla que había tenido en mi vida. Le calculo que me demore alrededor de 6 horas, pues tenía que cargar la consola, y mi rival también poseía varios objetos de batalla. Asimismo el éter que anteriormente pude comprar, nos demoró un poco más en la batalla. En todo este tiempo, quedé hipnotizado pues pasé todo ese día pegado al juego. Después de largos combates, el líder del gimnasio estaba equipado con revivir y varias pociones, lo cual hacía que el combate fuera más pesado, pero después de un tiempo, sus Pokémon fueron cayendo, igualmente los míos quedaron muy debilitados. Cuando ya quedamos 1 contra 1 porque nuestros objetos ya se habían agotado, con el Dragonite, tenía una lucha solo utilizando combate, su Dragonite se debilitó, y mi Gyarados quedó con un último punto. Entonces reaparecí en el gimnasio de Ciudad Ocre, el sprite del líder de gimnasio se había ido. Al salir, una persona me detuvo, y se acercó, se abrió el diálogo y decía: la batalla era el bloqueo del mal, se había hecho así para que nadie nunca ganara, ahora tu victoria será el fin de todo. Después de escuchar esto me dispuse a salir de aquella ciudad, pero el juego se oscureció, como cuando entras al túnel Roca, y al volver la luz, no había nadie, ni siquiera la música sonaba. Mire mi equipo Pokémon, estaban allí, no había cambio alguno. En la salida de Ciudad Ocre, un sprite igual al del gimnasio estaba parado allí, quería pasar por un lado sin hablarle, pero el sprite me detuvo. Entonces se abrió de nuevo un cuadro de diálogo, y decía: estoy libre gracias a ti, esos Pokémon que derrotaste eran mis guardianes, ahora que los has derrotado, podré expandirme por todo el mundo sembrando oscuridad, y los Pokémon serán esclavizados. Después salió el diálogo: el entrenador ha recibido piedra oscura. Después que me entregara esto, el sprite hizo la animación de la cuerda huida, y miré mi mochila, y al seleccionar la piedra oscura, apareció el diálogo: tu equipo Pokémon ha sufrido los efectos de la piedra oscura.
Entonces me dispuse a mirar mi equipo, una aura sombría los cubría. Entonces volví a caminar por Ciudad Ocre, las personas parecían alejarse, y lo único que me pudieron decir, fue has ganado, pero tu victoria trajo sombras, que tus ansias de ganar perturbaron la paz del mundo. Entonces hubo un destello de luz en el juego, y me encontraba solo, ningún otro sprite apareció por el camino, tomé de nuevo la ruta, y al llegar a Canto, nada sucedía, entonces tras horas de recorrer el vacío juego, regresé a Pueblo Paleta, al entrar en mi casa, noté que aún el sprite de mi madre estaba, entonces fui y hablé con ella, el diálogo no era más que 3 puntos, y entre signos de exclamación, decía arriba, entonces subí las escaleras de mi casa, y allí estaba él de nuevo. Me dijo, ¿cuántas almas sacrificadas, de Pokémon y de humanos, pero parece que estás contento por ello? Sin aviso empezó el inicio de una batalla, ninguno de los dos tenía Pokémon, entonces apareció mi sprite en el combate, el sujeto se llamaba Levi. Entonces nos batimos en una lucha utilizando combate, entonces al final de aquella lucha, me debilité, y la pantalla se empezó a desvanecer, hasta volverse oscura, entonces en la consola salió un letrero que decía guardando muchos datos. Aparecí de nuevo en mi habitación, bajé las escaleras, mi madre estaba allí, todo en orden, mis Pokémon estaban allí, pero en todo el juego no había nadie más, ni en la calle Victoria, así que a partir de este momento, descubrí que no tenía mucho sentido seguir jugando. En los meses que acontecieron después de este incidente, tuve un temor a volver a jugar este juego, y además pesadillas recurrentes con esa figura, y con la Ciudad Ocre en sí, hasta el día de hoy evito el contacto directo con videojuegos de Pokémon, porque la temática, y las características de los juegos me recuerdan eso, provocándome pesadillas recurrentes, por lo que me mantuve alejado de ello, hasta el día de hoy pienso en la Ciudad Ocre era un experimento que decidieron dejarlo oculto, pero era inquietante la naturaleza de esta Ciudad Ocre, seguramente era para mostrar que la ambición provoca muchos, pero de un modo, Ciudad Ocre es un buen lugar para entrenar.